Gracias, Gonzalo. Pues vamos a... Bueno, no queda nada ya. Vamos a empezar enseguida. Vamos a esperar un minutillo, un par de minutos a que lleguen los últimos rezagados y empezamos. Sí, que son las... un minutillo y empezamos. José Luis, tú estás ahí listo, ¿verdad? Te veo aquí. Aquí andamos. O sea, yo ahora, por ejemplo, que estoy compartiendo la pantalla y tengo puesto la imagen que te estoy viendo a ti también. Tú estás viendo como yo veo la pantalla en la que te veo a ti, ¿no? O sea, no se ve solo la Sí. presentación. Estás Se, te Sí, veo a ti. se ve a los dos, se ve a los dos. De hecho, también se ve una cosa, se ve que estás en un Mac y se está viendo el menú de abajo, así que se lo puedes quitar mejor y se os ve a los dos bueno, perfectamente. sí, ahora cuando pongo la presentación ya se va todo. Pues se os ve a los dos perfectamente, así que cuando queráis podéis empezar. Pues de lujo, pues vamos a empezar. Venga, vamos a darle caña. Bienvenidos. Normalmente me toca a mí hacer la introducción a estos webinars del Seguro No Se Para. Hoy, además de la introducción, vamos a tener un rato para compartir unas claves de comunicación corporativa en tiempos de incertidumbre, que es como hemos llamado a esta sesión, pero no me gustaría olvidarme de dar las gracias, desde luego, a todo el equipo de Inese que está detrás de esta fantástica iniciativa, a todos los patrocinadores que ya han pasado por estas cámaras, que ya han pasado por todas vuestras casas y que yo creo que nos están ayudando al objetivo por el que montamos esto del Seguro No Se Para, que es precisamente hacer que la crisis sanitaria, que la crisis del coronavirus no... Ya bastante impacto económico parece que va a tener como para que encima tenga impacto en nuestro conocimiento, en nuestra formación, en nuestra vida diaria y en nuestras organizaciones, ¿no? Nosotros desde Inese, siempre lo digo, pero no me cansaré, queríamos poner nuestro granito de arena haciendo lo que más sabemos, agrupándoos, ofreciéndoos conocimiento de la gente que más sabe y ofreciendo esas píldoras de formación para que el sector pues no se pare, para que el sector no se estanque y no nos dejemos llevar por la crisis sanitaria y por esta situación un poco de parón y de esta situación tan estática, ¿no? Por aquí han ido pasando gente de todos los todos los tipos, de todo tipo de compañías, de un montón de temas, más centrados en las personas, más centrados en las organizaciones, más centrado en las relaciones entre nosotros, tanto a nivel personal como profesional. Y lo que vamos a intentar a lo largo de estas semanas, mientras dura el confinamiento, es eso precisamente, dar claves para que entre todos podamos salir reforzados de esta situación y asegurarnos que tiene el menor impacto posible o incluso, ¿por qué no?, construir un sector mejor y más sólido. Hoy el tema es capital. Hoy vamos a hablar de comunicación y hablamos de comunicación corporativa en tiempos de incertidumbre, pero la verdad es que la comunicación es precisamente lo que nos separa entre esta situación en la que la incertidumbre domina, en la que de hecho la incertidumbre es provocada por algo ajeno, por lo tanto ninguno sabemos lo que va a suceder, y nuestros stakeholders o nuestros públicos objetivos, nuestros públicos clave. Vamos a hablar mucho de stakeholders. Para el que no conozca el término, los stakeholders son todas aquellas personas, todos aquellos actores, todos aquellos públicos que para nosotros son interesantes de una manera determinada o de otra. Los clientes son un stakeholder, pero también los empleados, pero también para algunas organizaciones las instituciones públicas, los sindicatos, todos ellos son stakeholders que interactúan con nosotros de una determinada manera. En esta situación, en medio de la crisis sanitaria que vivimos, los stakeholders viven la misma situación incierta que tú, o que tú como organización, o que tú como empleado, o que tú como persona. Al final, todos somos personas y todos estamos bombardeados continuamente por una gran cantidad de mensajes que hacen que precisamente esa incertidumbre cale en nosotros y nos haga y tendamos a paralizarnos, ¿no? Y tendamos a frenar todo lo que estábamos haciendo o a tomar decisiones precipitadas o al final a equivocarnos. Y gran parte de esas situaciones, gran parte de esos errores nacen de la comunicación y se pueden solucionar con la comunicación. Vamos a ver en este webinar cómo podemos tratar estas situaciones de incertidumbre para 3 casos concretos. Por un lado, para afrontar una crisis,
Las situaciones de incertidumbre precisamente son las situaciones en las que más rumores, en las que más riesgos, en las que más problemas puede haber para una organización y que por lo tanto son susceptibles de que aparezca una crisis en la organización y una crisis de comunicación que puede repercutir negativamente durante este proceso, durante esta crisis, pero también posteriormente. Por lo tanto, vamos a ver cómo solucionarla eficazmente. Y además, insisto, en una situación en la que la incertidumbre domina, en la que nosotros tampoco sabemos qué va a pasar después, cómo comunicar esa situación. Y si hablábamos de crisis, cómo no tenemos que hablar de comunicación interna. Y veremos que está muy, muy relacionado. Precisamente uno de los stakeholders, y lo veremos después, más relevantes son los propios empleados. De los empleados nace la comunicación de una compañía y tradicionalmente han sido los grandes olvidados a la hora de hacer comunicación. Veremos por qué y veremos cómo solucionarlo y cómo tener una estrategia de comunicación interna que de verdad ayude a los objetivos del negocio. Y después aprovecho para saludar a José Luis Cendrero. Hola, José Luis, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Después con José Luis vamos a entender un poco mejor cómo podemos aprovechar, no necesariamente esta situación, sino cómo podemos impulsarnos en los medios de comunicación o cómo podemos aprovechar la dinámica del periodismo y de los medios para potenciar nuestra comunicación. Seguro que además José Luis nos da alguna clave para estos momentos en los que la agenda mediática y la agenda pública está copada por un único tema, ¿no? Vamos a empezar hablando de crisis. ¡Socorro! Hay una crisis. En cuanto hablamos de crisis en las organizaciones, pasa lo que se ve en el medio de la imagen, ¿no? Parece que tendemos al pánico, parece que tendemos al miedo, a huir, a salir corriendo. ¿Qué hacer si tenemos una crisis? ¿Qué hacer, sobre todo, para prevenir una crisis? Porque este concepto de la prevención, este concepto del muro es capital. La única manera de resolver una crisis adecuadamente es trabajando antes de que la crisis se lleve a cabo. Y es uno de los errores que cometen principalmente las organizaciones, que se ocupan de una crisis solo cuando la crisis la tienen encima y solo cuando la crisis es suficientemente grande como para no poder ignorarla, ¿no? La clave de la crisis es la defensa. La clave ante una crisis de comunicación, ante una crisis reputacional, incluso ante una crisis de negocio, y yo te diría que ante una crisis de cualquier ámbito de la vida, es prevenir y es hacer las cosas bien con tiempo. Por lo tanto, en la crisis hay tres modelos, tres momentos más bien, más que tres modelos, ¿no? Un momento antes de que suceda algo, ese momento entre que antes que suceda algo y el durante, en el que la crisis ya está sucediendo, es el momento clave en el que tenemos que construir ese muro que allí se ve con el cuadradito morado o rojo, y entre la crisis y la poscrisis. ¿Y qué pasa una vez que la crisis ya la hemos dejado atrás, ¿no? Como decíamos, el momento clave es ese momento de precrisis. Ese momento de precrisis tiene que empezar con un análisis de la compañía. Tenemos que entender quiénes somos, tenemos que entender qué es nuestra compañía, qué imagen representa esa compañía o proyecta esa compañía, quiénes son nuestros stakeholders clave. Tenemos que analizar absolutamente todo lo que rodea a nuestra compañía. Y ese análisis nos tiene que llevar a un plan de acción. ¿Un plan de acción por qué? Porque la clave para afrontar una crisis es que hay que ser antes que parecerlo. Y hay que ser antes que parecerlo porque vivimos en una situación en la que la información circula libremente gracias a la tecnología y que por lo tanto vivimos sobreexpuestos a todo tipo de riesgos que en cualquier momento se nos pueden echar encima. Hace un tiempo, yo creo que incluso al principio de YouTube, de las redes sociales y demás, creo que fue Pepsi quien tuvo una crisis de comunicación muy potente porque se veía como uno de sus repartidores, de las personas que trabajaba en su canal de distribución, trataba muy mal el producto, incluso consumía Coca-Cola y luego trataba mal el producto y bueno, como que estaba menospreciando a la marca y alguien lo grabó desde su teléfono móvil y eso le causó una crisis de reputación enorme a Pepsi porque no controlaba todos sus procesos, ¿no? Por lo tanto, siempre, ¿no? Pero en momentos en los que la información, en los que estamos más expuestos, en los que los consumidores tienen más marcas a las que acceder y más opciones,
antes, es más importante que nunca ser antes que parecerlo, analizar cuál es nuestra compañía, qué tiene nuestra compañía y intentar solucionarlo, tener una compañía sólida en la que las opciones de que haya una crisis sean mínimas, minimizar los riesgos. Después hay que hacer un cuadro de mando. Tenemos que saber cuándo una crisis es una crisis y tenemos que saber cuándo, en el momento en el que hay una crisis, qué vamos a hacer, quién va a hablar y qué mensajes va a dar. Uno de los errores que se cometen habitualmente ante una crisis es creer que hay una crisis cuando no la hay. Hay dos realmente, creer que hay una crisis cuando no la hay y creer que no hay una crisis cuando la hay y es muy gorda. Por lo tanto, hay que definir unos indicadores para que sepamos en todo momento qué nivel de crisis tenemos encima. Por ejemplo, si pasa algo y un perfil con un huevo en Twitter pone un vídeo en el que alguien de nuestros empleados habla mal de la competencia o habla mal de la propia empresa y publica ese vídeo, pero esa persona tiene 3 seguidores y no tiene ningún impacto más allá de allí, empezar a reaccionar, que salga el presidente de la compañía, que hagamos una campaña de comunicación potente, que sobre reaccionemos a eso, lo único que puede hacer es darle más voz a la crisis. Pero igual al revés, cuando todo el mundo está hablando de eso y nosotros no hacemos nada y esperamos a que todo pase, también el riesgo es mayor de que todo se vaya amplificando hasta que sea demasiado tarde y el daño de reputación esté hecho, ¿no? Por lo tanto, para eso, establecer un cuadro de mando que es básicamente una tabla con escenario 1, bajo riesgo, escenario 2, nivel medio, escenario 3, nivel alto, escenario 4, código azul, básicamente, y en cada uno de esos quién habla y qué mensajes dice y cómo lo hace, prepararlo antes de que suceda la crisis será fundamental para efectivamente atacarla, ¿no? y para salir reforzados de ella. Por otro lado, el ejercicio de comunicación ha de ser continuado. Decíamos que uno de los errores de las compañías es comunicar o lanzarse a hablar de lo bien que lo hace toda la compañía cuando ya tiene la crisis encima. Eso es un error. El ejercicio de comunicación tiene que ser continuado, hay que construir marca, hay que construir relación con stakeholders, que lo veremos en el siguiente paso, hay que construir redes de confianza con los stakeholders porque son los embajadores de la marca, nuestros empleados, que lo veremos después, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestro canal de distribución. Todo el que tiene contacto con nuestra marca, que hable bien de nosotros, es mucho más creíble que hablemos nosotros. Por lo tanto, esas redes de confianza, esas relaciones one-to-one con los distintos stakeholders con los que tiene contacto nuestra marca es fundamental, pero en ese ejercicio de comunicación continuado, no esperar a que suceda la crisis para comunicar. Tenemos que reforzar nuestra marca y tenemos, insisto, que ser antes que parecerlo, pero una vez que lo somos, una vez que somos una empresa íntegra, honesta, que ayuda a la comunidad, que trata bien a sus empleados, que se relaciona bien con sus stakeholders, hay que aprovecharlo y hay que generar un muro de contención como el que veíamos antes potente. Y la única manera de hacerlo es a través de la comunicación, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si todo esto está bien, pero en ese escenario que veíamos de desprotección, de sobrecomunicación, de estar sobreexposición, en ese escenario la crisis puede surgir y una empresa puede cometer un error, todos somos humanos y todos podemos cometer errores que deriven en una crisis de comunicación. ¿Qué hacer si tenemos la crisis de comunicación encima? O si no hemos trabajado en eso y nos viene una crisis de comunicación. En primer lugar, hay que basar la estrategia en la transparencia. La transparencia no es contarlo absolutamente todo desde el principio. No es eso, sobre todo si no estamos seguros de lo que hay que contar y lo que no, pero sí es no ocultar información sobre todo sensible y sobre todo que pueda hacer que la crisis sea todavía más grave. Esta clave de la transparencia luego la vamos a desarrollar un pelín, pero la transparencia es clave. Tenemos que explicar lo que ha contado, lo que ha sucedido de la forma más transparente posible. Segundo, tenemos que fijar mensajes y narrativas. Si hemos hecho la fase anterior de la precrisis, estos mensajes y esta narrativa ya los tendremos más o menos definidos gracias al cuadro de mando. Pero como lógicamente no sabemos por dónde nos va a saltar la crisis, en el momento en el que sucede tenemos que definir mensajes, narrativa y portavoces de la marca y portavoces de la compañía.
quién va a hablar y qué va a decir. Y esto es fundamental, esos mensajes y cómo van a ir evolucionando en el tiempo, porque la tercera pata es el control de los tiempos. Esto es básico. En una crisis, efectivamente, como decíamos al principio, no hay que correr y ser el primero que sale a intentar dar unas explicaciones sin tener toda la información, sin saber exactamente lo que ha sucedido. Hay que, en primer lugar, saber lo que se va a contar, fijar esos mensajes y esta narrativa, investigar primero qué ha pasado, que muchas veces igual ni siquiera nosotros mismos lo sabemos, pero aún así, si no sabemos y no tenemos claro, y aquí viene lo de la transparencia y lo que yo decía de no ser totalmente transparente, no ser totalmente transparente no quiere decir engañar o ocultar información. Quiere decir que si nosotros no tenemos claro lo que ha pasado, lo que no vamos a hacer es hacer un falso ejercicio de transparencia y salir y dar explicaciones que no tenemos y que no sabemos si son ciertas. Por lo tanto, es cierto, hay que salir, dar la cara, y lo veremos. Por allí está, ahora lo veremos también, que es una de las partes de la presentación, pero hay que dar la cara, hay que salir lo más rápido posible, pero con la información contrastada y con la información veraz de lo que ha pasado. Insisto, con transparencia. En esa parte el control de los tiempos es básico porque tenemos que medir muy bien lo que sabemos, qué contamos en ese momento, para qué contamos eso y cómo no ocultar lo que no sabemos, ¿vale? Aquí hay 3 claves en la comunicación que son básicas: la coherencia, la consistencia y la claridad. Seguro que muchos de vosotros estáis viendo en estos días que tantas organizaciones y sobre todo tantas instituciones públicas están realizando tantas ruedas de prensa y tantos mensajes y están viviendo en una crisis permanente, cómo se les tacha normalmente de falta de coherencia, de decir una cosa en un momento y la contraria en el siguiente, de explicar las cosas de una manera poco clara y opaca. Estas 3 claves son fundamentales a la hora de dar explicaciones y a la hora de dar la cara frente a una crisis. La coherencia, decir, mantener siempre el mensaje. No pasa nada por decir todavía no tenemos toda la información. Lo que no tiene que suceder es tener toda la información y no contarla, pero desde luego decir no tenemos todavía la información no pasa nada. Lo que la gente perdona que tú no tengas toda la información y que la estés buscando, pero la gente no perdona que le mientas o que le digas una versión y después otra. Luego la consistencia, ser consistente con el mensaje, y de ahí la importancia del segundo punto de fijar los mensajes, y la claridad, explicarlo de forma sencilla, sin echar balones fuera, que todo el mundo y sobre todo todos los stakeholders lo tengan, ¿no? Esta parte de dar la cara que veíamos antes, muchas organizaciones esperan a que pase la ola para salir y normalmente lo que pasa es que se genera una bola de nieve que hace que sea todavía más grande. Aquí tenemos que tener claro una cosa, que es todo comunica. Si no comunicamos, estamos comunicando. Eso es así. Si no damos la cara, estamos comunicando algo. Y precisamente lo que estamos comunicando no es tenemos la situación bajo control, lo vamos a solucionar, sabemos lo que ha pasado, vamos a buscar responsables. Lo que comunicamos no hablando es tenemos algo que ocultar y todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, dar la cara es fundamental y mejor pronto que tarde, pero mejor tarde que nunca. No ocultar información y no mentir. No decir todo lo que sabes. Aquí hay una parte muy estratégica y muy del día a día. Al final los manuales de crisis siempre te dicen cuéntalo, sé transparente 100% y cuenta todo lo que sepas, ¿no? La realidad es que lo más difícil de una crisis es mantener el equilibrio entre los tiempos, los mensajes, la transparencia, la ocultación de información y desde luego la mentira es que ni existe, ¿no? Pero cómo voy desvelando la información a medida que yo la sé y qué mensajes digo para ello, ¿no? La clave, en mi opinión, es este punto, es el de proponer soluciones. Primero, reconocer, si te has equivocado, hay que reconocer que te has equivocado con total transparencia. Si has hecho las cosas mal, hay que reconocer que has hecho las cosas mal, hay que explicar por qué las has hecho mal, hay que intentar dar la cara y no tirar balones fuera. Que una empresa ponga toda la responsabilidad de un error en un trabajador, por ejemplo, que esto ha sucedido, suele ser una mala elección y suele ser una mala estrategia, porque a ese trabajador no lo controlaba nadie, ese trabajador no sabía exactamente lo que tenía que hacer, por qué, no se le formó, no estaba atento a lo que tenía que hacer, no hay suficiente control en la empresa. Entonces, es un error echarle la culpa solo a una persona y echar balones fuera, pero no es un error dar soluciones, no es un error decir esto es lo que ha sucedido, ya sabemos lo que ha pasado y a partir de ahora
nos hemos dado cuenta de que no estábamos haciendo bien esto, no estábamos haciendo bien esto y no estábamos haciendo bien esto. Y, en primer lugar, estas son las consecuencias que ha tenido la crisis y de esta manera vamos a salir. Insisto, todo el mundo cometemos errores. La gente es capaz de perdonar un error, pero la gente no es capaz de perdonar una mentira o de perdonar la falta de coherencia o de perdonar la falta de claridad y la opacidad, ¿no? Y, por último, el control y la monitorización, que esto también estaba en la fase anterior. El hecho de que el ejemplo que poníamos antes, ¿no? De que un perfil de un huevo en Twitter diga algo que nos pueda perjudicar, no quiere decir que le debamos retirar toda la atención y que le debamos dejar seguir como él quiera, sino que tenemos que estar pendiente de cómo evoluciona esa conversación. Y una vez que estamos en la crisis, igual, tenemos que ver cómo evoluciona la conversación, si mejora, si empeora, porque en función de eso tendremos que activar toda una serie de escenarios. Estas son un poco las claves dentro de la crisis. ¿Qué hacemos una vez que pasa la crisis? Por un lado, ejecutar los compromisos adquiridos. Cada vez más alguien se va a dar cuenta si lo que hemos prometido hacer lo hacemos o no lo hacemos. Insisto, una crisis es una oportunidad para aprender, una crisis es una oportunidad para mejorar y todo el mundo nos podemos equivocar. Pero si una empresa promete que va a solucionar algo fruto de una crisis y no lo hace, de nuevo estará ocultando información, estará mintiendo, estará incumpliendo a su palabra. Y eso sí que los stakeholders no lo perdonan o lo perdonan más difícilmente, ¿no? Comunicar lo anterior, una vez que ejecutas los compromisos adquiridos, hay que contarlo. Hemos salido más reforzados de este momento, hemos aprovechado la situación y hemos creado una empresa más sólida, más transparente, con mejores procesos, que se va a adaptar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que comunicar los compromisos adquiridos. Yo sé que hay veces que hay crisis durante la crisis económica, pues muchas empresas, muchos bancos, sobre todo, se vieron en graves problemas de reputación y es muy complejo. Esto no sucede en una semana, en unos días, ¿no? A veces se construye a lo largo de mucho tiempo, pero comunicar que estás haciendo las cosas bien a la larga siempre ayuda a evitar una segunda crisis o a evitar que la primera crisis se haga más grande, ¿no? Por otro lado, seguir comunicando. Esto enlaza con el principio, enlaza con la precrisis. Antes decíamos que hay que comunicar continuamente, que cuando no comunicas también estás comunicando. Si después de la crisis no comunicábamos, tenemos que empezar a comunicar y a construir marca y a construir una relación sólida con stakeholders y a construir una relación con nuestros trabajadores y, en fin, a construir toda una estrategia de comunicación, que otro día podremos hablar de cómo se hace, pero desde luego se tiene que continuar en la línea de somos una empresa más sólida, de los mensajes que hayamos adquirido. Por lo tanto, primer decálogo. Aquí lo tenemos todo resumido. Primer decálogo, ¿qué hacemos cuando viene una crisis? De nuevo, 3 momentos de la crisis: antes de que suceda, mientras está sucediendo y después de que suceda, y toda una serie de recomendaciones. Lo tenemos que hacer a toda velocidad porque solo teníamos 15 minutos. Yo espero que haya quedado claro. De todas formas, luego, como ha dicho Gonzalo, tenemos preguntas allí, podéis incluso consultar sobre casos que tengáis cerca o casos concretos, y tenéis además luego os daremos nuestros contactos también para que nos podáis localizar. Segunda cosa que tiene mucho que ver con la primera, la comunicación interna y otros animales mitológicos. Esto de los animales mitológicos es porque ni siquiera cuando miras la bibliografía o la red, ¿cómo sería? Si es biblio, es de libro, ¿no? Si fuera de red, internetografía, básicamente, ¿no? Si miras en internet o en libros sobre comunicación interna, muchas veces se queda en una fase muy de valores, de visión muy abstracta, muy en el aire, ¿no? Parece que se habla de comunicación interna como el hecho de que tus trabajadores tengan confianza en la empresa, sientan que pertenecen a la empresa, se sientan orgullosos de formar parte de la compañía, en fin, o compartan la misión o compartan los valores, ¿no? Pero claro, siempre parece que se queda un poco allí, ¿no? En el mundo de, vale, sí, pero ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo hago que mis trabajadores se enganchen a la marca? ¿Cómo hago que sean mis embajadores de marca? ¿Cómo hago que no circulen rumores por la compañía? Pues vamos a ver algunas claves. La primera, los trabajadores son tu principal stakeholder. Piénsalo desde tu punto de vista. Y vamos a verlo con otro sector, ¿no? Pero bueno, lo podríamos ver con el sector asegurador también. Lo que pasa es que yo creo que se entiende muy bien con el sector de un restaurante.
si tú puedes ver en internet que un restaurante tiene malas críticas, pero si te habla muy bien un trabajador de ese restaurante y te dice un camarero, el cocinero, alguien, y sobre todo si es cercano a ti, te dice, oye, que te digo yo que lo hacemos muy bien, que tienes que probar la paella que hacemos aquí, o las patatas, o la carne, o el asado, o lo que sea, porque es espectacular. Tú vas a ir a ese restaurante porque es mucho más eficaz que un trabajador te diga tienes que confiar en la empresa donde yo trabajo porque hacemos las cosas bien, que te lo digan 200.000 millones de anuncios en internet, de anuncios de publicidad en televisión, en cualquier medio de comunicación. Los trabajadores son tu principal stakeholder, son embajadores de tu marca, hablan de tu marca. ¿Cómo te sientes tú si un trabajador de una compañía aseguradora te dice, la compañía en la que yo trabajo, no te fíes, lo que intentamos hacer es timar al máximo a los usuarios, somos los más caros, te lo digo yo porque además es nuestra estrategia para captar a los pringaos o a los primos que consigamos? ¿Cómo, por mucho que hagas millones y millones y millones de euros de publicidad en cualquier medio de comunicación, ese señor te puede estar tirando por tierra todo el dinero y todo el esfuerzo? Por lo tanto, hay que cuidar a los trabajadores y son, de verdad, tu principal stakeholder. ¿Cómo empezamos una estrategia de comunicación interna? Lo fundamental es definir objetivos. ¿Para qué queremos comunicar a nuestros trabajadores? ¿Qué queremos? ¿Que no se vayan? ¿Queremos reclutar a más? ¿Queremos contar la transformación digital de nuestra compañía, que formen parte de la transformación digital de la compañía, que asimilen la misión, la visión, que tengan más sentido de pertenencia? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Y además, los objetivos SMART seguro que los conocéis, pero básicamente es aterrizar los objetivos a que sean específicos, medibles, accesibles, definidos en el tiempo, o sea, lo más aterrizados posible. Eso quiere decir con números. ¿Cómo sabemos que nuestros empleados están satisfechos con la compañía? ¿Cómo lo podemos saber? Pues se puede saber haciendo, por ejemplo, haciendo una encuesta en el día de hoy, haciendo una estrategia de comunicación interna y haciendo otra encuesta a ver si ha funcionado. Pero es fundamental esto, ¿para qué queremos hacer la comunicación interna? Porque eso es lo que marcará toda nuestra estrategia. Tercero, como siempre, mensajes a transmitir. Siempre que hablamos de comunicación, incluso siempre que hablamos de marketing o de asuntos públicos o de incidencia o de lo que sea, de cualquier ejercicio de comunicación, tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros mensajes. ¿Qué parten de los objetivos? ¿Qué es lo que queremos contarles a los trabajadores sobre nosotros? Fundamental. Por cierto, no he dicho una cosa que era importante, que es que hay que de nuevo, igual que en la crisis, hay un ejercicio de comunicación continua con los trabajadores y no tenemos que esperar a que haya una crisis o un momento con una pandemia mundial o un ERTE o un ERE o cualquier cosa, o una fusión o cualquier cosa tanto buena como mala que afecte a la compañía para que el ejercicio de comunicación interna se produzca. Hay que comunicar continuamente, pero es verdad que hay una pequeña diferencia entre comunicar algo concreto, un hecho excepcional que sucede, o hacer una comunicación pues, de asuntos relevantes de que han pasado durante el mes o durante la semana. Pero en cualquier caso, los canales y la forma de hacerlo serán iguales. Y el caso que te harán, la atención que te prestarán esos trabajadores será muy distinta si tú ya has ido cultivando a lo largo de las semanas ese ejercicio de comunicación. Por lo tanto, tenemos que tener claro los mensajes a transmitir, tanto si en la comunicación continuada, basado en esos objetivos, queremos que seas parte del cambio, que aportes en la estrategia, que aportes en la transformación, etcétera, como si es un mensaje concreto, que es qué va a pasar conmigo ahora que hay una crisis sanitaria y que a mi alrededor estoy viendo cómo despiden a gente, ¿no? Cuarto, canales de comunicación. Hay que definir qué canales vamos a utilizar para hablar a nuestros empleados. Y esos canales de comunicación tienen que ser canales de comunicación que los empleados ya utilicen o que los tengan de forma muy accesible. Mi experiencia me dice que siempre que quieres llegar a un stakeholder, a cualquiera realmente, pero en el caso de los empleados yo creo que es todavía más paradigmático. Siempre que quieres llegar a un stakeholder y obligas al stakeholder a abrirse un canal de comunicación para que hable contigo, esa estrategia normalmente fracasa. Por lo tanto, ¿cómo se comunican ahora de forma natural los empleados? ¿Se comunican en un tablón de anuncios que hay en la cocina? ¿Se comunican en un tablón de anuncios que hay en el retrete? Yo esto lo he visto en los servicios. En los servicios hay empresas que ponen mensajes y es como mejor se transmite porque todo el mundo va allí al lado de los espejos, por ejemplo.
¿Cómo lo hacen? ¿Tenemos ya un chat corporativo? ¿Tenemos grupos de Telegram o de WhatsApp? ¿Se ve el mail o es una empresa que recibe muchos correos y que si mandamos una comunicación por email normalmente están tan saturados de correos que no lo van a ver? Tenemos que analizar qué canales de comunicación tenemos y definir otros, insisto, partiendo de los que ya utilizan los stakeholders. En este caso, bueno, aquí pone las cotilas, pero es atención a los cotillas, porque uno de los siempre nos fijamos en canales de comunicación formales, incluso, pues eso, tablones de anuncios, mailing, campañas de comunicación tradicionales, etcétera, pero nunca nos fijamos en los canales de comunicación informales. Y aquí es fundamental tener claro que hay gente que de forma natural agrupa y lidera la conversación dentro de una organización. Yo los llamo los cotillas porque normalmente son los que conocen todos los rumores y son los que a veces los propagan y los que ayudan a hacerlo, ¿no? Son impulsores de información dentro de la compañía. Y seguro que tú, como directivo, como director de un área o como trabajador, sabes quiénes son. Y si no, seguro que es muy fácil que te enteres. Utilizarles para transmitir los mensajes de la compañía es fundamental. Primero, tenerlos de tu lado hacen que su propio filtro cognitivo, filtren, valga la redundancia, los mensajes que tú les vas a traer y los procese hacia la bondad de la compañía, por decirlo así, porque funcionamos así como seres humanos. Y segundo, controlar ese canal de comunicación es el canal de comunicación más eficaz, porque no hay mejor canal de comunicación que el que mueve los rumores, básicamente. Por lo tanto, identificar estos cotillas, identificar estos canales de comunicación informales y aprovecharlos es básico en la comunicación interna. Ser transparente, de nuevo. Ser transparente implica que si no sabemos algo, lo vuelvo a decir, pero la transparencia es básica en cualquier ejercicio de comunicación y de marketing. El ser humano necesita explicaciones. Si veo que a mi alrededor, a todos mis amigos, aunque no trabajan en el sector asegurador, les están haciendo ERTEs en su compañía, les están despidiendo hasta que pase la crisis del coronavirus y a mí nadie me ha dicho nada, voy a tender a sospechar. Y el cerebro es una máquina de rellenar huecos. En cuanto no tengo toda la información, mi cerebro inventa una historia para rellenarlo. Y así se crean los tan famosos rumores que veíamos antes, los canales por los que se difunden, ¿no? Por lo tanto, la transparencia, es decir, todavía no sabemos lo que va a suceder, pero tenemos esta información, es más importante, si cabe, que en las crisis. De nuevo, volvemos a nuestros principios: coherencia, consistencia, claridad. Lo que sucedía con la crisis sucede más, si cabe, con los empleados, porque pensad que otros stakeholders no tienen un contacto de 8 horas diarias con nuestra organización durante todos los días de la semana, o 5 días o 6 días de la semana. Otros no, otros simplemente tienen contactos más aislados, más poco frecuentes, pero un stakeholder que tiene contacto continuamente con la organización es más relevante, si cabe, que confíe en la organización, y para ello tiene que notar que le cuentas la información, que no le ocultas nada, que no cambias la versión. Y si la cambias, explicarle por qué, de la forma más sincera posible, ¿no? Hay que demostrar que escuchas, abrir canales de comunicación y sobre todo ahora en organizaciones cada vez más horizontales, con redes de comunicación cada vez más amplias y sobre todo digitales, implica que la comunicación ya no es un ejercicio unidireccional, piramidal, en el que un jefe habla a todos sus esbirros, a todos sus empleados de la compañía, sino que esto es una comunicación bidireccional e incluso interactiva, en la que participan los empleados y los empleados deben participar de la conversación. Y demostrar que escuchas implica que ellos pueden hablar, pero que lo que dicen tiene que ser tomado en cuenta. Y que tú les escuchas las necesidades que tengan, escuchas las propuestas que puedan hacerte, por cierto, que hay poca gente que sepa más del negocio que los empleados, por lo tanto, normalmente surgen oportunidades de negocio también escuchando, pero esto es clave. Entender la comunicación interna como un ejercicio unidireccional y piramidal es un error, y más en el día de hoy. Hay que hacer sentir a los trabajadores que tienen peso y que te importan. No toda la comunicación es digital. Aquí volvemos un poco a los canales, pero haciendo referencia a algo que sí me interesa mucho, que es el hecho de que no pensemos que todo tiene que pasar por medios digitales. No todo tiene que ser un email, no todo tiene que ser un WhatsApp, no todo tiene que ser una comunicación superoficial con un sello. Seamos creativos, que es el siguiente paso, ¿no? Seamos creativos, seamos originales, inventemos nuevos formatos. ¿Por qué no una vez al mes reunirles
y hacer una especie de evento de networking dentro de la compañía o hacer procesos de innovación o abrir un buzón de sugerencias de una manera creativa. En fin, ¿por qué no hacer cosas distintas más allá de lo digital? ¿Por qué no juntar a la gente más y ver lo que piensan, ¿no? Y por último, hay muchas claves más, pero como tenemos tiempo limitado, nos hemos centrado en estas. Celebra los logros y explica los fracasos, explica y entiende los fracasos y demuestra que entiendes que la gente se puede equivocar. Esto tiene un poco más que ver con liderazgo, es verdad, pero en la comunicación es fundamental que si tú estás muy contento porque los trabajadores lo han hecho bien, lo cuentes, díselo. Dile, estoy muy contento porque hemos hecho las cosas bien. Es fundamental. ¿Cuántas veces, cuántas compañías que cada año crecen, que cada año tienen resultados mejores, se olvidan de celebrar esos logros con los empleados, ¿no? Eso también comunica y eso también es fundamental a la hora de hacer una buena estrategia de comunicación interna. Y como sé que me estoy enrollando mucho, José Luis, es tu momento. Pues muchas gracias, Fernando. Voy a poner a José Luis de presentador un momentito para que pueda poner la presentación aquí donde él la tiene. ¿Compartes, José Luis, tu presentación? A ver, vamos allá. Bueno, pues ahí está. Sí, ponla en grande, ponla en grande. A ver si se supone que está en grande, ¿sí? Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve, no? Bien. Estamos en... Ahora el que no me veo soy yo. A ver si me veo. No, tú no te vas a ver. Bueno, no me veo. Vale, José Luis, tú no te vas a ver, así que pon la pantalla en la presentación directamente. Selecciona la presentación. Vale. Pues ya está. Ahí está la presentación. ¿No? Ahí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pues es que ahora... vamos a ver, un momentito. Y ahora sí que me estoy viendo yo, pero no veo la presentación, pues esto es un caso maravilloso. Pincha en cualquier sitio de la presentación, José Luis. Ahora, muy bien. Pues es que el problema es que veo, intento reducir intento que no me salga lo de webinar. Vale, un momento, a ver si me llevo lo de webinar aquí abajo. Nada, imposible porque es que el problema es que me sale, a ver, un momento, que pelea bueno, con... estos son problemas del directo. Sí, José Luis, mira, lo único que tienes que hacer es poner la presentación. Y no que me la vaya poniendo Fernando sin ningún problema, porque es que como son 7, darle 7 veces, pues ya está. Vale, Es que pues te la pongo yo. Yo la tengo aquí. Venga. ¿Sí? Espera. Venga, ponla, Fernando. Ponla, Fernando, sin ningún problema, ¿vale? ¿Estamos? Ponla, Fernando. Ya puedes ponerla. ¿Ya? ¿Ya está? Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, queríamos darle un poco, bueno, pues un tono un poco divertido en estos tiempos que tenemos. Y como decimos en esta presentación, los periodistas son seres humanos, salvo Superman, como decía Fernando, que es el que me ha puesto aquí esta foto de Clark Kent, que es el alter ego de Superman. Son seres humanos, debemos perderles un poco ese miedo que tenemos a enfrentarnos algunas veces con ellos. Y nada, esta es la idea que tenemos en esta presentación. Ver cómo podemos establecer relaciones con los medios de comunicación, con los periodistas, que es al fin y al cabo las personas que representan a esos medios, y sacar el mejor partido a estas relaciones que sean estables en época de crisis, antes y después de la crisis, que es exactamente lo que ha estado explicando Fernando, sobre todo en la primera parte de la presentación que ha hecho. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ponernos en la piel del periodista. Debemos conocer a los periodistas, que son personas como tú y como yo, que han sufrido la crisis, que están súper saturados de trabajo y que tenemos que saber si escriben solo de seguros, si escriben de seguros y finanzas, o a lo mejor están escribiendo hoy sobre seguros y mañana están escribiendo sobre frutas. Entonces tenemos que saber exactamente qué tipo de perfil es el que tenemos delante, para también ajustar un poco todo lo que vamos a explicar ahora, ¿vale?
Entonces, como tenemos este tipo de perfil, tenemos a este periodista, lo que tenemos que hacer es facilitarle al máximo la tarea. Y esto es lo que vamos a explicar un poco también a continuación. Vamos a explicar cómo la tarea al periodista. Conocer al periodista significa también tener un poco actualizada nuestra base de datos. La base de datos de envíos de notas de prensa, con la que vamos a enviar las notas de prensa a los periodistas. Eso significa que, primero, los contactos de prensa deben ser adecuados. Hay algunas veces, sobre todo en agencias de comunicación, que es verdad que nos envían notas de prensa, pero que a lo mejor lo que tenemos que intentar ver con nuestra agencia es que sean notas de prensa a medios pertinentes, que sean afines o que tengan que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en nuestra redacción llegan notas de prensa de lo más insólito, y somos una redacción que escribimos sobre seguros, y nos llegan temas de ron, temas de bebidas, temas de viajes, pero no de seguros de viajes. O sea, llegan cosas de las más insólitas. Bueno, pues lo que tenemos que ver es que siempre es mejor la calidad de los contactos, a quién enviamos, que sean contactos pertinentes, contactos de gente que deba recibir esa nota de prensa, más que la cantidad. Y desde luego siempre es mejor que esos contactos a los que enviamos el correo sean contactos personales que genéricos. En esto siempre hay excepciones. Por ejemplo, en la redacción del BDS tenemos una dirección en concreto, que es una genérica, que sirve para rebotar a los diferentes miembros de la redacción para que no haya que estar enviando a cada persona un correo. Bueno, entonces, salvo que nosotros llamemos y nos den esa dirección evidentemente es genérica, pero si es pertinente, lo mejor es tener la dirección de José Luis Cendrero, de Juan Manuel Blanco, de David Leonor, ¿de acuerdo? Siempre direcciones personalizadas que le va a llegar al periodista. Esto, evidentemente, requiere un trabajo previo. Es lo que ha estado contando Fernando. Esto significa que tenemos que actualizar nuestra base de datos y tenemos que preocuparnos antes de que llegue la crisis. O sea, esto es una relación a largo plazo. Esto no puede ser que en un momento dado de repente tengamos que recurrir al periodista de turno. No, no. Esto tenemos que mantener una relación a lo largo del tiempo. Y si podemos personalizar los mensajes, es decir, que sea un mensaje que te llegue y diga: hola José Luis, te envío esta nota, eso se puede hacer. Los CRM, la gestión de correos se puede hacer, y desde luego, si tampoco enviamos a muchas personas, porque son, por ejemplo, periodistas especializados de nuestro sector seguros, no son tantos, y lo podemos hacer también. Una cosa muy importante es que si nuestra nota de prensa es muy relevante, si nos va la vida en ello, por ejemplo, en una crisis, tenemos que confirmar antes que las personas a las que vamos a enviar el correo están en la redacción, o que ya a lo mejor no trabajan allí, o que sí trabajan. Es decir, vamos a llamar para decir: vamos a enviar una nota de prensa. ¿Es correcta la dirección? Sí, vale, ya está, pero nos aseguramos. Luego no vamos a lamentarnos de que esta nota, que es importantísima para nosotros, no ha llegado al medio. ¿Vale? Entonces, eso lo hacemos, no pasa nada por llamar y confirmar. ¿Vale? Llegamos ahora a la nota de prensa. Hay que cuidar la nota de prensa, es nuestra tarjeta de presentación. Entonces, una nota de prensa debe ser breve, mejor una página que no dos, un titular claro y visible. Si podemos incluir dos subtítulos que recojan dos datos importantes de dos aspectos relevantes de la nota de prensa, mejor. Una redacción clara. Los periodistas hablamos, seguramente lo habréis escuchado, de la pirámide invertida, es decir, que lo importante esté arriba y lo menos relevante abajo, lo más prescindible. Y desde luego, sobre todo, que contesta las preguntas que nos hacemos los periodistas, que son preguntas de siempre, es decir, el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo. Si además se responden a otras dos, que son el por qué y el para qué, pues eso, sobre todo al comienzo de la nota, nos van a solucionar mucho la vida al periodista.
Si en esta nota además podemos aportar más, nosotros que siempre estamos hablando de seguros, estamos hablando de cifras, estamos hablando de datos, es importante esos datos. Y si aportamos declaraciones, pues siempre al periodista le va a venir muy bien para terminar de poder realizar su noticia. Muy importante es que siempre hay que poner datos de contacto, incluyendo el móvil de la persona que envía la nota de prensa y sobre todo de si hay alguna persona que le puede ampliar esos datos. Algunas veces no quedan tan claros algunas de las cuestiones que se ponen en las notas de prensa. Entonces, al periodista le viene muy bien poder ampliar esa información o incluso poder en un momento dado decir, me puede venir bien hacer una entrevista a raíz de esa nota de prensa. Es importante también saber valorar en qué momento es bueno enviar una nota de prensa. No es bueno enviar una nota de prensa a las 9 de la noche, por ejemplo, que están en pleno cierre como locos los periódicos generalistas, ¿vale? Si lo envías a las 9 de la mañana, pues no va a entrar tampoco en nuestro BTS. Eso también es bueno que lo sepáis. El periodista también tiene sus horas de trabajo porque, como decíamos al principio, son seres humanos con su vida, es decir, la vida que tiene que conciliar. Así que tened siempre en cuenta cuando enviáis las notas de prensa. Es muy importante también el tema, perdón, de las fotos. Si enviáis fotos, no enviéis 10 fotos de 5 megas. Es mejor, perdón, que enviéis algunas fotos que puedan ser utilizadas para formato web y luego algún sitio donde el periodista se lo pueda descargar. Tened en cuenta que al periodista le llegan multitud de correos electrónicos, no le vayáis a saturar con vuestro nota de prensa con 5 fotos de 4 megas, ¿vale? Entonces, si el periodista quiere esas fotos en alta calidad, que tenga un sitio en vuestra web o donde veáis o que un enlace donde se pueda descargar. Y sobre todo, muy importante, que sean textos de corta pega. O sea, no enviéis notas de prensa que sean notas del CNI, que no se puedan rescatar. En redacción hemos llegado a recibir notas que no se pueden copiar y tenemos que estar ahí, pin, 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 pin. Eso alguien de seguros, una información que le viene de seguros, vale, pero alguien que es de un medio generalista puede ser que eso simplemente sea un motivo para que olvide por completo esa información. Así de sencillo. Entonces, vamos a facilitar siempre al periodista que pueda recuperar esa información con un formato, si es PDF, que hay mucha gente que prefiere enviarlo en PDF, pero PDF que se pueda cortar y pegar. El cuarto punto es el tema de las ruedas de prensa. Estamos acostumbrados muchas veces a hacer rueda de prensa y lo primero que tenemos que pensar en general en presentaciones o en ruedas de prensa es si de verdad queremos dar una rueda de prensa y si de verdad es necesaria. ¿Por qué? Porque la rueda de prensa es evidentemente cuando tienes que comunicar algo importante. Si tienes algo importante, adelante, vamos a hacer una rueda de prensa. Entonces, para ello siempre hay que elegir el día y el momento adecuado, porque algunas veces, sobre todo en seguros, los periodistas sectoriales nos hemos encontrado con que el mismo día tienes 3 y 4 presentaciones, 3, 4 eventos. Entonces, en redacciones, donde, como yo decía al principio, es muy importante conocer al periodista, estamos ante medios en general, no solamente del sector, sino los medios han sufrido la crisis como cualquier empresa. Entonces nos encontramos medios con las plantillas muy justas donde tenemos que cubrir lo que se puede algunas veces elegir. Entonces, siempre es importante saber cuándo colocar nuestra rueda de prensa para intentar pues, que vayan los profesionales que muchas veces tienen que elegir a qué eventos y a qué ruedas de prensa tienen que ir. En el caso de los periodistas del sector, si hay 2, pues a lo mejor lo tienen fácil para cubrir, pero si son medios generalistas y te encuentras con que tienes una presentación de un gran banco y de una pequeña aseguradora,
pues en principio va a estar fácil la cosa. Lo siguiente es, evidentemente, que si no hay preguntas, no es una rueda de prensa. Será otra cosa, pero no es una rueda de prensa. Debemos facilitar también que nuestro portavoz pueda tener contacto posterior con la prensa. Muchas veces las buenas preguntas nunca un periodista te la va a hacer en el momento posterior en el que los periodistas hacen las preguntas, sino que va a esperar a que el portavoz, la persona que ha dado la rueda de prensa o la presentación, pueda tener una parte con él. Bueno, pues no puede ser que inmediatamente según acabe la rueda de prensa desaparezca el portavoz de la compañía. Tiene que tener unos minutos para poder hablar en esos corrillos que siempre se forman y de donde habitualmente es donde de verdad en muchos casos salen noticias. Hay que ofrecer la documentación y la nota de prensa por escrito y digital en el momento, y por un tema de deferencia enviarla después de que se haya producido la rueda de prensa. No hay nada peor que un periodista que, entre comillas, ha perdido su tiempo, ha empleado su tiempo en desplazarse a la rueda de prensa, se encuentra que mientras que él está allí se ha enviado la nota de prensa a todo el mundo, incluso a gente que no ha ido a la nota de prensa. No sé cómo os sentiría vosotros, si fuerais periodistas, si fuerais profesionales, que alguien os hiciera eso. ¿Vale? El siguiente punto, el punto 5, es el de la entrevista. Lo importante aquí es que el periodista, de verdad, que no se come a nadie. Yo estoy más gordo, pero os prometo que no por comerme a ningún entrevistado. Nunca lo he hecho. Entonces, lo que sí es evidente, sí es claro, tenéis que tener grabado a fuego, es que ninguna entrevista, ninguna, y más en un ámbito profesional y corporativo, ninguna entrevista es un trámite. No se puede subestimar ninguna entrevista, ni a ningún profesional, ni a ningún medio. ¿Vale? Hay que prepararse todas las entrevistas como si fuera un examen. Hay que prepararse a esa conciencia. Y si tenéis a vuestro lado a un buen profesional, a un responsable de comunicación, director de comunicación, encargado de prensa, un periodista que os apoye, os va a decir seguramente qué preguntas son las que van a surgir y qué es lo que debéis más o menos responder si surgen. Especialmente cuando hay una crisis de comunicación como las que hemos estado hablando, hay unos argumentarios que se han trabajado con el equipo y que son los que se van a decir en estas entrevistas y se van a defender. El tercer punto que quería hablar es que efectivamente tenemos que tener claro cuáles son esos mensajes, ¿vale? Y eso, como digo, es preparación, preparación y preparación. Luego lo que hay que tener en cuenta es el lenguaje ajustado al público al que va dirigido ese medio de comunicación. No es lo mismo un medio de comunicación sectorial como el nuestro, dirigido a Autoridad Aseguradora, al BDS, dirigido a profesionales, que un periódico económico o un medio generalista. No es lo mismo la televisión o la radio. Siempre hay que ajustar el lenguaje al público al que nos estamos dirigiendo. En el caso, además, de que haya bien cámara de televisión y cámara de fotógrafos, hay que tener en cuenta el vestuario que elegimos, por cosas tan absolutamente estúpidas como el efecto moiré, que seguramente os habréis dado cuenta muchas veces, que salen como efectos raros en la ropa porque hemos llevado cuadritos chiquititos, pequeñas rayas, y eso al final lo único que hace es que nos distrae al espectador del mensaje que estamos dando. ¿Vale? Una cosa que también es muy importante y que saca bastante de quicio a los profesionales de la comunicación, del periodismo, es el tema de las preguntas. Las preguntas nunca se piden antes de una entrevista. Es como no fiarte del buen criterio de un periodista. Sí le puedes decir, evidentemente, al periodista que te diga más o menos de qué temas se van a tratar. Es decir, oye, vamos a hablar de algo, me vas a preguntar algo en concreto, pues mira, vamos a hablar de los resultados de la empresa y de temas de recursos humanos, por ejemplo, hecho una revista de recursos humanos, no sé, eso ningún periodista se va a extrañar porque tú le puedas preguntar, oye, ¿me puedes adelantar un poco de qué temas vamos a hablar? Eso en principio
ningún periodista se puede ofender. Sí, si le dices, no, mándame las preguntas por escrito, ¿vale? Por el mismo motivo, no es bueno tampoco que le digas, mándame la entrevista antes de publicar. No, pues como no fiarte de su buen criterio profesional. El periodista, sobre todo, cuando se están hablando de datos económicos y cuando están hablando de cuestiones técnicas, sobre todo, si no es un periodista sectorial, en muchos casos, por su propia iniciativa, te va a enviar la entrevista porque es el primero que no quiere equivocarse. Cuando está hablando de temas de solvencia, porcentajes, cuando está hablando de otra serie de cosas, prefiere que le eches un vistazo y no equivocarse a sacarlo y que alguien le pueda sacar los colores. Pero eso es esa iniciativa del propio periodista. Tú no deberías hacerlo. El sexto punto y aquí se repiten algunas de las cosas que ha estado hablando Fernando, es no mintáis nunca. Nunca se miente a un periodista. Si no podéis contarle, porque no lo sabéis, lo decís, oye, voy a enterarme y ya te cuento. O directamente, oye, es que esto no te lo puedo decir. O sea, hay entidades que directamente dicen, no, yo sobre temas que afecten a mis asegurados tengo política de empresa que no hablo. Y los periodistas ya sabemos que no hablan. El problema es que debe ser coherente y no hablar nunca sobre ello. No hablar unas veces sí y otras no. ¿Vale? Pero nunca se miente. Lo siguiente, también lo ha dicho Fernando, pero es bueno repetirlo aquí, porque esto no tiene que ver ya con temas de crisis, sino en general hay que mantener el contacto a largo plazo. No solamente cuando necesites algo del periodista. ¿Vale? Siempre. Y desde luego también hay que hablar el mismo idioma que el periodista muchas veces, hay que conocer determinadas cosas, los términos que maneja el periodista. Por ejemplo, de récord, que muchas veces se manejan y que yo creo que no todos manejamos lo que quiere decir. El off the record no significa que el periodista es como si no lo hubiera oído y no lo va a publicar nunca. El off the record lo único que significa que el periodista lo va a tener en cuenta, nunca lo va a poner en tu boca, pero sí le va a servir a él para poder contrastarlo y en un momento dado poder publicar. Ese es el off the record. Nunca va a decir que Fernando hoy ha dicho esto, pero sí que con lo que ha dicho Fernando podrá decir que determinadas aseguradoras hacen esto, esto y esto. ¿Vale? No sé si me explico bien. Luego, lo que sí se pueden hacer son otra serie de cosas, otros términos que se utilizan, que es el embargo de la información. Si tú vas a hacer una presentación de un producto, la tienes a las 7 de la tarde, tú puedes enviar la nota al periodista, le estás dando vida porque la puede preparar a las 4 de la tarde, tranquilamente se va a tu presentación y prácticamente la noticia la tiene hecha. Y está embargada hasta las 7 de la tarde, que es cuando puede enviar la noticia o la puede publicar en su web. Y por último, se está poniendo bastante de moda, lo hacen los partidos políticos mucho y lo hacen también entidades en el sector asegurador, las famosas reuniones de background o briefing, que lo llaman también, que es que el directivo de turno te cuenta un poco cómo ve la situación, cómo ven las cosas, pero son cuestiones que no se pueden publicar y es simplemente para que lo tengas como contexto. ¿Vale? Luego, otra cosa importante, que por eso digo que los periodistas no son amigos, pero sí deberías tenerlos, sí como si lo fueran, es que no debemos contactar siempre con los periodistas para tirarle las orejas. De vez en cuando también hay que contactar con ellos para decirles, oye, esto lo has hecho bien, aunque no sea para algo que nos afecte directamente. Es decir, si de repente un periodista con el que tienes una relación ha escrito bien sobre algo del sector, sobre incluso otra compañía y crees que lo ha hecho bien profesionalmente, díselo. No solamente va a ser cuando de repente ha hecho algo mal que te afecta, porque eso significa que ese periodista valorará tu opinión y el día que le tengas que llamar para dar un tirón de orejas, vas a ver que se lo dices con criterio y no solamente, bueno, pues porque te afecta a ti en ese momento. Y por último, y esto es muy importante, me habéis escuchado, seguramente algunos de los que estáis viendo este vídeo, que yo siempre recomiendo que los seguros se hagan con profesionales.
Y en esto es exactamente igual. Seguramente habrá mucha gente que sepa escribir y habrá mucha gente que, bueno, pues que tenga buenas relaciones con periodistas, lo que queráis. Siempre lo mejor es poneros en manos de profesionales de la comunicación, que son los que conocen cómo trabajamos los periodistas, cómo trabajan. Os van a guiar cómo hacerlo bien, ¿vale? Esto es exactamente igual como el tema de las redes sociales. Alguien porque tenga un sobrino que escribe muy bien en Twitter y hace buenas historias en Instagram, no significa que sea el mejor community. Pues en esto, por favor, con profesionales. Hay magníficas agencias de comunicación, hay magníficos profesionales de la comunicación y del periodismo que están en paro y que os van a ayudar a hacer las cosas bien, cuando hay crisis y cuando no la hay. ¿Vale? Pues eso, podríamos estar hablando sobre esto muchísimo, pero yo creo que esto era lo que os queríamos contar Fernando y yo, y desde luego contestar a todas vuestras preguntas. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a ver si tenemos... Bueno, creo que está Gonzalo por ahí con las preguntas, ¿verdad? Sí, de momento hay 2 preguntas que hace Sofía, una para Fernando y otra para José Luis. Y para Fernando, la primera pregunta es que en caso de que una organización tenga que dar una noticia muy mala a sus empleados o a la sociedad, ¿cuáles son las mejores vías para hacer esa comunicación y qué medios habría que evitar a toda costa? Yo creo que no es una cuestión de canales. A ver. O sea, depende un poco de la compañía, depende del tamaño y depende de la accesibilidad. En general. Y de la mala noticia que tenga que dar. No es lo mismo. ¿El qué, Gonzalo? Porque te veo por ahí. Y de la mala noticia que tenga que dar también. Sí, desde luego. No, pero da igual. O sea, una noticia, por ejemplo, un ERE, ¿no? O sea, algo tan, pues una de las peores noticias que puede dar una compañía, ¿no? Que hace un ERE que además afecta a los trabajadores, a los accionistas, a los proveedores, en fin, que genera además mucha incertidumbre porque si tiene que hacer un ERE no es una buena situación económica. A ver, yo siempre soy partidario de hacerlo de la forma más cercana posible. Cuanto peor es la noticia... Cuanto peor y cuanto mejor es la noticia, que al final son las que tienen más componente emocional y las que tienen más consecuencias, hay que darla de la manera eso, más cercana posible, además a todos los stakeholders. Más cercana quiere decir que si puedes hacer una estrategia, aunque sean 1000 empleados, de tal manera que hagas una estrategia en la que distintos portavoces, dependiendo de los grupos de trabajo, de las áreas, etcétera, pero distintos portavoces que tú eliges junten a la gente y se lo puedan contar one to one, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, desde luego, de cara a empleados. Aquí hay una clave, sobre todo cuando tienes que dar malas noticias, que es resolver preguntas. Tienes que estar dispuesto, o sea, da igual realmente el canal, pero tiene que ser ahí sí una comunicación bidireccional. Tiene que ser una comunicación en la que ellos te puedan preguntar qué sucede y sobre todo en la que ellos, que te lo van a preguntar, en la que tú le expliques qué va a suceder en el futuro. Entonces, yo si tuviera que dar una noticia de ese tipo, desde luego tienes que dejar muy claro por qué es, tienes que dejar muy claro por qué te ves obligado a tomar esa decisión, tienes que dejar muy claro en el momento en el que das la noticia, tienes que tener preparado un Q&A, unas preguntas tipo que te pueden hacer, saber, por ejemplo, a quién va a afectar en el caso del ERE, quién se va a ver afectado por esto. Y si no lo sabes, igualmente yo saldría lo antes posible a comunicarlo, porque que se enteren por fuera. A mí hace poco un amigo me decía que se ha enterado de que han pedido un ERTE en su empresa con esto de la crisis del coronavirus, porque se lo ha dicho un proveedor, porque a un proveedor se lo habían dicho y se ha enterado toda la empresa por un proveedor o por un cliente, que también puede pasar, ¿no? Entonces, eso es lo peor, que no se enteren de primera mano. Pero el canal realmente, insisto, con que tú des la cara en el sentido de no aparezco, doy mi versión y desaparezco, sino que dejes que te pregunten y reduzcas la incertidumbre al mínimo,
Eso, con que cumpla ese requisito es suficiente, porque entiendo que hay empresas donde no es posible decir a cada jefe de equipo al que puede estar afectado por esa noticia que reúna a su equipo y se lo cuente. Entonces, yo apostaría por eso. Muy bien. José Luis, pregunta a Sofía también, ¿qué consejos das para preparar una entrevista de calidad? A ver, los consejos son, si se puede, evidentemente, poder conocer el medio para el que vas a hablar y el periodista para el que vas a hablar, y si puedes saber antes, como he dicho antes, sobre qué te va a preguntar, pues mucho mejor, porque esto es como el valor al soldado. Se presupone que el conocimiento de tu empresa o sobre lo que te vaya a preguntar, es decir, si es sobre tu trabajo, tu empresa, sobre lo que sea, eso ya lo tienes, ¿vale? Entonces, repasar datos de la empresa, de la evolución, eso es vital. Si conoces el medio, también. Es decir, evidentemente, por poner ejemplos que podamos conocer todos, no es lo mismo que te entreviste un medio un medio, digamos, de tendencia popular o sensacionalista, a que te entreviste un medio de prensa de calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo que te entreviste un medio sectorial, tampoco a que te entreviste un medio generalista. No es lo mismo que te entreviste un periodista que es profesional especializado en ese sector, a que te entreviste un generalista. Si tú además puedes ver entrevistas que haya realizado ese periodista, te va a dar un poco la línea a seguir de por dónde más o menos va a hacer la entrevista, la línea de lo que te pueda hacer a ti esa entrevista, y cómo son también un poco las entrevistas que hace ese medio. Yo creo más o menos que si uno sigue a los periodistas de los periódicos de El País, El Mundo, ABC, uno sabe más o menos cómo entrevista. Pues esto exactamente igual. Entonces, conocer el medio, conocer el periodista, conocer sobre lo que te va a preguntar. Con eso te puedes preparar perfectamente la entrevista. Muy bien. Hay una pregunta que me han mandado por email, pero que yo creo que va a ser muy difícil de contestar porque falta, me imagino, que información, porque te dicen una situación vivida por un banco español tras una práctica abusiva denunciada por una clienta en las redes sociales, Fernando. Y nos dicen... Una práctica abusiva denunciada en Internet, ¿no? Sí, denunció por las redes sociales una práctica abusiva de un banco y tuvo bastante repercusión. Pregunta que si se pueden analizar los aciertos y errores cometidos por ese banco en la comunicación. Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos exactamente qué es lo que hizo el banco. La pregunta no sabemos qué banco es. Explica qué banco es. Sí. Yo sé qué banco es. Yo sé qué banco es. A ver, sí, el caso al que se refiere es un caso de famosos crédito ICO que se están dando ahora mismo, que ha habido que a la hora de que un autónomo ha ido a pedir ese préstamo, el banco ha dicho, vale, pero me tienes que hacer un seguro. Lo denunció en redes sociales con una repercusión absolutamente enorme, de tal manera que, por un lado, el banco tuvo que salir a decir que no, que eso ya no se iba a hacer, y que además la aplicación en todas las sucursales ya no estaba en vigor para que se pudiera hacer eso, así que no se iba a hacer. Y por otro lado, en una nota que publicó, creo que fue ayer, donde explicaba las características de este tipo de préstamos, sacó un párrafo en concreto que además destacaba arriba en estas tres pequeños subtítulos que yo decía antes, explicando precisamente esto, es decir, que no se podía hacer lo que había hecho el banco. Lo que ha hecho el banco. Medidas, o sea, ahí la clave en eso es tomar medidas. Si tú demuestras que
tú estás diciendo, esto no se puede hacer, esto es una práctica efectivamente abusiva que hemos prohibido hacer a las sucursales y es un caso de mala fe, me da igual. O sea, insisto, tiene que ser transparente, tiene que ser, mira, nosotros, y si lo puedes probar, mejor. O sea, nosotros hemos mandado este comunicado a todas las sucursales diciendo cómo tienen que actuar en este caso para pedir este tipo de préstamos. En este caso no se ha hecho así y por lo tanto vamos a tomar estas medidas. Hemos decidido hacer no sé cuánto. No necesariamente tiene que ser lo van a pagar y vamos a sancionarle y va a perder su trabajo, ¿no? No siempre tiene que haber cabezas rodando, pero sí puede ser, vamos a ponerlo en la página web, yo qué sé, vamos a, no sé, a hacer lo que se le ocurra en ese momento al banco. Vamos, tampoco estoy allí, tampoco sé exactamente qué herramientas o qué soluciones pueden tomar. No necesariamente, insisto, tiene que ser despedir a la persona, pero sí vamos a reforzar esta comunicación, vamos a hacer no sé qué. O sea, lo que no vale es me han atacado por Twitter, lanzo un comunicado en Twitter. O sea, depende también de hasta dónde llegará, si empezó a aparecer en medios de comunicación, si la historia se hizo más grande, si se hizo viral. Depende un poco de eso, porque es verdad que hay una norma en la comunicación de crisis que es si respondes, responde primero por el canal por el que te ha entrado la crisis. Pero yo esto no lo comparto del todo, yo lo comparto en el momento en el que la crisis es pequeña. Sí, si tienes a 5 influencers en Twitter que se han puesto de acuerdo para decir que has cometido una práctica delictiva o que has hecho algo mal, pues contéstales en Twitter y además contéstales uno a uno, de forma más personalizada posible porque lo tienes muy localizado. En el caso de que ya se te haya hecho una bola, hayas tardado en reaccionar y ya esté en todos los medios de comunicación, pues quizá la manera no sea salir en Twitter, sino salir en medios de comunicación más globales, dar explicaciones primero a los stakeholders, insisto, primero a las sucursales. ¿Yo qué haría en ese caso? Si tengo una relación con el resto de sucursales que es buena, que es fluida y que he cultivado a lo largo del tiempo, intentaría que fueran las propias sucursales las que se suman a mi estrategia de comunicación de crisis. Son las que ellas salen a contestar a esos influencers en redes o las que salen a defenderse o las que, por ejemplo, se puede entrevistar en distintos medios autonómicos a responsables de esas sucursales diciendo que efectivamente el banco lo ha hecho bien y que es un error que se produce pues por mala fe o por despiste o por lo que sea. Entonces, cuantos más stakeholders tengas implicados y corroboren tu versión, porque al final es verdad que en una crisis, ¿qué vas a decir? Pues que tú lo has hecho de la mejor manera que podías, que te has podido equivocar, etcétera, pero siempre tener a stakeholders a tu alrededor que refuerzan esa versión da muchísima más credibilidad. E insisto, la clave ahí es siempre tomar medidas y tomarlas y decir, ya lo hemos hecho y lo hemos hecho de esta manera. Perfecto, pues mira, son reflexiones y preguntas. Vale. Rosendo dice que entiende que el coronavirus y su gestión han provocado 2 crisis sectoriales de reputación, la que afectó a los seguros de salud, que hubo mucha bromita en Twitter sobre las aseguradoras lavándose las manos, y los seguros de automóviles y el bulo sobre la falta de cobertura de accidentes de tráfico durante el estado de alarma. ¿Cuál es vuestra opinión sobre cómo se ha afrontado? Esa es la pregunta. Es difícil. A ver, yo sinceramente creo que ahí UNESPA la verdad es que estuvo bastante rápida en la contestación en los medios de comunicación y a la opinión pública. Yo, desde mi punto de vista, estuvo bastante rápida cortándolo de raíz. Yo creo que ahí estuvo, sinceramente, UNESPA bien. No sé, vamos a ver luego posteriori, porque esto tiene una trayectoria larga. Tú sales y zanjas el tema de raíz. Es decir, vamos a dar cobertura en salud, todas las aseguradoras, y los seguros automóviles sí que tiene cobertura, aunque salgas con el coche con estado de alarma. Fue absolutamente en los 2 temas UNESPA. Además, en el caso de los seguros de automóvil, llegó a hablar en redes sociales de que era un bulo, pero así, directamente, y no pudo ser más tajante. Entonces, yo creo que ahí estuvo bien. Lo que pasa es que, evidentemente, esto es una crisis que todavía no ha acabado, tiene una trayectoria y, en este caso, UNESPA es la asociación que agrupa las aseguradoras, y vamos a ver cómo esta crisis que afecta luego a las compañías, a ver cómo termina. Pero estuvo, desde mi punto de vista, creo que lo que fue UNESPA estuvo muy acertada.
lo digo sinceramente. Lo que pasa es que en las redes sociales a veces es difícil, un bulo es difícil quitarlo, y no es con una sola sentencia, sino que es a largo plazo, me imagino. Lo que pasa también es que el sector asegurador parte de una situación de desconfianza por parte de los consumidores, de los usuarios. O sea, es un sector en el que cualquier cosa que hagan las compañías van a pasar por un filtro, por un esquema, por una categoría que ya tiene el consumidor prefijada sobre un sector que les engaña, que intenta aprovecharse de la situación, etcétera. Entonces es muy complicado parar estos bulos. Por eso decía yo que en este caso es más importante que nunca trabajar antes en esa transparencia, trabajar antes en esa comunicación de cuidar al consumidor, de aprovechar, de hecho, momentos así para dar un extra de servicio, que yo sé que muchas compañías aseguradoras han aprovechado y han aprovechado esta situación, y perdona la expresión, que parece como que se han aprovechado, pero no, que han tomado esta situación y han dicho, partiendo de mi misión y partiendo de lo que es mi compañía, voy a ofrecer algo más de lo que el consumidor espera de mí. Esa es la manera en la que el sector asegurador puede demostrar más que nunca que de verdad ejerce una función social y de verdad está al lado del consumidor, e ir derribando esos mitos, derribando esos sesgos por el que cualquier información que venga del sector va a pasar en la mente del consumidor. Entonces, es más complicado cuando estás en el sector. A ver, por un lado es más complicado cuando estás en el sector asegurador porque es más fácil que surja una crisis de algo que no tiene ni por qué ser verdad, como en este caso, pero por otro lado es verdad que tienes todo que ganar. O sea, todo el terreno que tienes por delante es positivo. Entonces, un reto muy chulo. Sí, ya por último, una simple reflexión de Cristina, y ya es la última pregunta, que dice que en estos casos que habéis estado hablando, que la marca da una información que es la que interesa mover en algunos casos y que todos los medios se pueden sumar sin contrastar esa información que se da. Entonces puede llegar, es una reflexión que hace Cristina, que puede ser a lo mejor verdad, que en algunos casos no se contrastan todas las informaciones que se dan. Si hablamos de la reputación del sector asegurador, la reputación de los medios de comunicación, ¿no? Tampoco está en su mejor momento. No, justo. Es la reflexión que está haciendo precisamente Cristina, a su manera. Así que nada. Y no hay más preguntas. Ya no. De todas maneras, sobre esto último de Cristina, solamente una cosa más. En general, el conocimiento técnico de los medios generalistas o de cómo funciona el sector, el conocimiento técnico es bastante malo. Y el público ya, yo creo que no hace falta que seguramente aquí estamos hablando entre a profesionales del sector, a corredores, a personal de compañías de seguros y de aseguradoras. No hace falta que les cuente cuál es el conocimiento técnico sobre lo que es el seguro. Entonces, es que es muy complicado. Y es muy complicado además cuando hablas con compañeros, ya no de prensa generalista, sino de compañeros de medios económicos, y lo que te dicen es que el sector seguros tampoco es que interese. O sea, es así. Es decir, para colocar información del sector seguros es muy complicado. Yo creo que esto, digo, para cerrar un poco lo que estamos hablando, esto debe ser un poco misión de todos, de los que nos estáis escuchando, también un poco de ir fomentando este interés por el sector asegurador, que empieza por fomentar estas relaciones con los medios de comunicación y con los periodistas. Y es una relación a largo plazo, por temas de interés, por perchas informativas de las que no hemos hablado aquí, que era un poco jerga, es decir, a raíz de que les interesa a los periodistas ofrecer temas del sector seguros que obedecen a esos temas de interés. Y eso es una misión vuestra, que nos estáis escuchando, de vosotros, hacer ver a los periodistas que el seguro tiene un interés y tiene una importancia para la sociedad. Eso os corresponde a vosotros. Muy bien, pues entonces con esto ya terminamos. Dice Rafael que tiene razón, que UNESPA ha salido bastante reforzada con lo de las exclusiones de salud, la imagen de UNESPA,
Y nada más, no hay más preguntas. Muy bien, pues volvemos. Luego... Recordad que volvemos el lunes que viene. Sí. Hacemos nuestro parón de Semana Santa, que sabemos que a muchos trabajadores del sector, bueno, casi les ha venido forzado lo de coger vacaciones durante esta semana. Así que nosotros vamos a volver el lunes que viene con más seguro nos separa, y iremos informando de las siguientes webinars y de las siguientes ponencias. Pasad muy felices días de Semana Santa, descansad lo que podáis en casa y cuidaos mucho. Muy bien, muchas gracias a los dos. Hasta luego.